Esta historia comienza hace 3 años en Ecuador, cuando Rafael Correa subió al poder. Era un presidente para el cambio, un ecologista de izquierdas que justo tras su elección condenó los daños causados por las compañías petrolíferas. Increíble. Es un capitalismo salvaje. La selva del Amazonas casi había desaparecido en Ecuador debido a la explotación petrolífera. Pero incluso así, parecía algo irreal el no explotar Yasuní. Sin el dinero del petróleo, el país iría a la bancarrota. Estas reservas yacen en el campo ITT, formado por los yacimientos de Ispingo, Tambococha y Tiputini. Mantener sin explotar esas reservas significa la pérdida de 7.000 millones de dólares. Rafael Correa solo puede tener éxito con la ayuda de la comunidad internacional y propone un trato a las Naciones Unidas donde norte y sur saldrían ganando. Estamos dispuestos a hacer este inmenso sacrificio, pero también demandando la corresponsabilidad de la comunidad internacional, sobre todo de los países desarrollados, principales depredadores del planeta, y una mínima compensación por los bienes ambientales que generamos. Este sería, insisto, un extraordinario ejemplo de acción colectiva mundial que permita no solo reducir el calentamiento global para beneficio de todo el planeta, sino también inaugurar una nueva lógica económica para el siglo XXI, donde se compense la generación de valor y no solamente la generación de mercancías. Muchas gracias. En este momento, sobre todo la economía de mercado, compensa la generación de mercancías. Si yo quiero comprarle un tractor a Estados Unidos, tengo que pagar por ese tractor, si no, no puedo utilizar y disfrutar el tractor. Pero si ellos quieren respirar el aire puro que genera la selva amazónica, no nos tienen que compensar con absolutamente nada, porque es lo que se llama economía un bien de libre acceso. Pero es un valor, es un bien, solo que no tiene lo que se llama economía nuevamente valor de cambio. Pero tal vez el bien más valioso del planeta, porque sin ese aire puro, sin la Amazonía, la vida en el planeta dejaría de existir. El presidente llama a 4 figuras públicas para poner esta idea en marcha. Yolanda Cacabatze, antigua ministra de Medio Ambiente. Carlos Larrea, doctor en Ciencias Económicas. Francisco Carrión, exministro de Relaciones Exteriores. Y Roque Sevilla, antiguo alcalde de Quito, hombre de negocios y nombrado ecologista que liderará el equipo. Aquí hay un desafío de hacer algo muy difícil, de jugar con unas ilusiones, con unos conceptos totalmente novedosos y tratar de volverlos realidad. Entonces tendríamos que cambiar. Intentamos que refleje de manera fiel lo que hace. La idea está en marcha. Ahora hay que concentrarse en los detalles, los marcos legales, las garantías y también un elemento clave, la compensación económica. Además de las donaciones y subvenciones, Roque cuenta con vender bonos de carbono. Está convencido de que es la forma más efectiva de conseguir importantes subvenciones. ¿Cómo funciona la cosa? Y esto básicamente lo que quiere decir es que los bonos finalmente terminan en manos del Estado. Claro. Ese es el objetivo de este estatuto, de los estados que apoyan a los países, ¿no? Y eso hay que insistir todo el tiempo desde un comienzo, decir, a ver señores, desde un comienzo queremos decirles que nosotros, esto no cae dentro del protocolo de Kioto. En Europa, países que ya han firmado el protocolo de Kioto tienen una cuota de emisión de CO2. Los países que superen esa cuota han de comprar bonos de carbono a las organizaciones que han reducido sus emisiones. Bajo este sistema, estos recortes de CO2 son recompensados financieramente. Ecuador se propone ampliar el esquema para que el CO2 no emitido y que permanece bajo tierra en Yasuní pueda ser cambiado en el mercado por bonos de carbono. El planteamiento está dispuesto. Ahora hay que persuadir al resto del mundo de que la idea es viable. Es fundamental. Sin una compensación, el presidente no podrá dejar los hidrocarburos bajo tierra. Primer asalto. La lucha con los países ricos. Empezaron la campaña en Alemania. Será difícil ya que llegan en medio de la crisis económica, pero Alemania está a la cabeza de la lucha contra el calentamiento global.
Los verdes fueron los primeros en aceptar la idea. Gracias a ellos, los ecuatorianos tuvieron una cita en el Parlamento. ¿Qué les venimos a pedir a ustedes? Y lo que les venimos a pedir es algo muy difícil y estamos perfectamente conscientes. Y es tratar de que una propuesta, tal vez un poco loca, funcione en el sentido de que se acepte que estos papeles tengan valores similares a los bonos de carbono y que sobre todo tengan una regulación que permita que la industria compre estos papeles. Esto es, en resumen, la iniciativa y los cambios que hemos tenido, y no voy a hablar más, sino dejarles más bien para que ustedes nos hagan las preguntas que corresponden. Tras esta presentación, he de decirles que con nuestro apoyo van a iniciar algo excepcional. Esto es una revolución, y para que funcione ha de estar bien preparada. Por desgracia, ahora no puedo contestar a sus preguntas sobre los bonos de carbono, pero estamos dispuestos a enviar expertos que estudien su propuesta. Wir stehen parat, die GTZ steht parat, Ihnen Experten zu schicken, die diese Studien unternehmen und die diese Fragen beantworten werden. Muchas gracias. Cuando nos traigan las respuestas a nuestras preguntas, consideraremos un primer pago. Es desde luego una motivación para ustedes y para nosotros. Muchas gracias por haber venido. La idea de enviar una carta a los otros parlamentos europeos es magnífica. Si lo logran, será de gran ayuda. A mis colegas socialdemócratas de otros países. Quisiera darle una copia de la presentación en alemán, español e inglés. Gracias. El ministro de Medio Ambiente. En el Bundestag se ha ganado la primera batalla. Ahora hay que ganar otra ante la opinión pública y los medios. Una batalla esencial para poder presionar a los gobiernos. Muy buena pregunta. Con el dinero que consigamos, crearemos una fundación, por supuesto, con el gobierno de Ecuador y con los gobiernos de los países que apoyen la idea. Ahí hay un control. Además, estamos utilizando este sistema de intercambio de proyectos que ya han sido discutidos y aceptados. Por supuesto que sería mucho más fácil sencillamente explotar el petróleo sin pedir nada a nadie ni poner condiciones. Aquí todo está condicionado. Efectivamente, un proyecto audaz de cara al futuro obedece a ese sentido de responsabilidad frente a las futuras generaciones. El respaldo de la opinión pública, de los países aportantes y, por supuesto, del propio Ecuador, que ese respaldo existe, es fundamental. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Pero estamos colapsando como sociedad. Para evitar eso, estamos tratando de dar un valor a la naturaleza, porque creemos que es la única forma en la cual esto puede detenerse. Estamos proponiendo un crédito moral, un concepto ético detrás de toda la idea de que se hace un aporte de equilibrio para combinar estos tres elementos que son altamente atractivos y que son los problemas más graves que afectan al planeta: el calentamiento global, la destrucción de la biodiversidad y la inequidad y la pobreza. Muchas gracias. Yo creo que tal vez me genera aún más ilusión que el Ecuador pueda ser el gestor de una propuesta tan innovadora, tan diferente, que va a servir a otros países también. Gracias. Señor Steiser, le presento al ministro de Medio Ambiente y a los miembros de nuestra delegación. Tras conseguir el apoyo del Parlamento alemán, Roque Sevilla ha de convencer al gobierno, que decidirá si financiar la iniciativa o no. Es una reunión fundamental. Y el producto, llamamos así, que ponemos en el mercado es las toneladas de CO2 no emitidas. Entonces, la idea central
es que emitamos, igual que los bonos de carbono, algo que hemos llamado certificados de garantía Yasuní. Y el planteamiento que estamos haciendo es que se reconozca los certificados de garantía Yasuní como que fueran bonos de carbono. Ha definido el coste de no explotar los hidrocarburos y para ustedes les es igual si les damos el dinero con o sin certificados. ¿No es así? Es el mismo. De modo que no comprendo por qué tienen un sistema tan complicado. Supongo que habrán pensado que era atractivo para los gobiernos, psicológicamente atractivo, pero en realidad no lo es. Los países europeos, después de la crisis que hemos vivido, no tienen dinero de los ciudadanos que pagan impuestos. Es difícil que nosotros esperemos que hayan estos recursos para este objetivo. Y por eso recurrimos al mercado, no por otra razón. Si hay la opción de que nos aporten, pues mejor. No quiero hacer una crítica, pero sí quisiera darle un consejo. Debería presentar distintos argumentos a los otros gobiernos. Yo en su lugar no lanzaría la campaña mientras no tenga un plan claro. El ministro alemán tiene razón. En las otras capitales europeas, las críticas son las mismas, referidas al mercado del carbono, pero también a las garantías. ¿Cómo pueden estar seguros de que el petróleo no se extraerá? ¿Y si hay un cambio en la presidencia? En una palabra, ¿es el Ecuador creíble? La segunda pregunta se trata de la estabilidad política en Ecuador. ¿Cómo la instabilidad política puede afectar la realización de ese proyecto? Gracias. Bueno, la pregunta suya respecto de la estabilidad de Ecuador es absolutamente legítima. En efecto, desde hace más de 15 años el Ecuador ha vivido épocas de crisis institucional, pero ahora por fin estamos iniciando una etapa de una enorme estabilidad en la medida en que el presidente Correa, su gobierno, ejercen un liderazgo firme, sólido, respaldado. En cuanto a qué va a pasar en 10 años, bueno, es difícil saberlo, pero en todo caso la vocación y la voluntad es de mantener el petróleo bajo tierra a perpetuidad. ¿Qué pasa si Ecuador extrae el petróleo? Nos quitan el capital. O sea, vamos a estar trabajando con los intereses. Entonces, la garantía es el capital en ese fondo. El momento en que Ecuador incumpla, si es que llega a incumplir, y extrae el petróleo de Yasuní, sencillamente ese fideicomiso que se ha conformado entrega el dinero a los donantes. Cuando tú has conocido esto antes y lo ves ahora, te da pena, oye. Pero por el otro lado dices, bueno, ¿cómo se puede mantener que no sea con una idea como esta? Y eso es lo difícil de convencer a la gente que dicen, bueno, no importa, esperemos hasta la próxima reunión técnica del protocolo de Kioto. ¿Cuándo? Dentro de 5 años. En 5 años ya no queda nada aquí. En Madrid, Francisco Carrión llega a territorio amigo. Ha sido embajador allí, causando una excelente impresión. Está casi seguro de que conseguirá buenos resultados, pero se encuentra con el problema de que España no es el único país al que hay que convencer. Encantada, ¿cómo está? El proyecto cuenta con el respaldo total del gobierno, pero también en una conversación sincera y hablando el mismo idioma, me parece honesto explicar dónde está la parte del enfoque que puede tener más problema. Sí. Es muy difícil tomar una decisión pensando en su eventual replicabilidad. Tiene que incluir varios elementos, varios factores para evitar, porque estamos conscientes de que de pronto Arabia Saudita pide lo mismo, ¿verdad? Y eso es absolutamente inmanejable. Pero estamos hablando de una zona de altísima biodiversidad, cosa que no sería el caso de Arabia Saudita. Luego, en las zonas del planeta donde haya bosques se pueda hacer deforestación evitada. Eso es fundamental.
y luego el petróleo. No, aquí estamos realmente hablando de un caso que es difícilmente replicable. ¿Tú lo conoces a Juan del Hierro? ¿Cuál? Juan del Hierro. Él es socio mío y es un súper experto en orquídeas. ¿Qué viste? Cuando viajas así, parecería que todo esto es igual, todo es verde. Pero todas las investigaciones indican que este es uno de los lugares más biodiversos del mundo. En cada hectárea de este parque nacional hay 670 especies de árboles. En toda Norteamérica, que es Alaska, Canadá, Estados Unidos y México, hay 1000 especies de árboles en todo. ¿Te das cuenta de la variedad tan brutal de cosas que hay? Es impresionante, impresionante. Algunas plantas, algunos insectos, algunos anfibios, tienen sustancias químicas que son extraordinarias y que su utilización puede ser importante para la industria, puede ser importante para la salud. Les sacan la cáscara y también le juntan ese pepa. ¿Y este le llaman curare también o no? Sí. ¿Así el sabor? También es muy importante el conservar las culturas humanas que están aquí, porque ellos han vivido en relación íntima con la naturaleza y conocen esas sustancias y las utilizan como medicinas. Y sobre todo la explotación petrolera que se hace en esta región, si continuamos haciéndola, vamos a destruir toda esta riqueza. Los guaraní están amenazados por la explotación petrolífera. 2 de sus comunidades viven escondidas en el corazón de Yasuní, rechazando cualquier contacto con el mundo exterior. Serán condenadas a muerte si se explota el campo ITT. Son los últimos supervivientes de la larga lista de pueblos sacrificados en el altar del petróleo. Te dejo este mensaje importante para que el mundo conozca. Queremos que todo el mundo que nos escucha, que nos deja vivir, porque ya conocimos las cosas que vienen dañando nuestra selva, nuestra casa, mejor dicho, porque la selva es como nuestra casa. Y son del país que necesita petróleo, pero nosotros que vivimos dentro de la casa preocupamos. No queremos sufrir más cosas. Si daña el territorio, si explota el territorio del petróleo, nosotros no vamos a vivir. Segundo asalto, el ultimátum. Las verdaderas dificultades empezaron en Quito. A finales del año 2008, Rafael Correa duda entre la necesidad de llenar las arcas de la nación y el deseo de mantener su compromiso con Yasuní. No nos engañemos, para un país pobre como Ecuador, renunciar al petróleo implica un sacrificio demasiado grande, sin compensaciones. Las compañías petroleras presionan al gobierno para que explote Yasuní, incluyendo a la Compañía Nacional Petroecuador. Correa cede a las presiones y autoriza a Petroecuador para que prepare la explotación. Anteriores gobiernos ya habían empezado a excavar en el parque. Hay 3 compañías que ya están establecidas: Petro Oriental, Petroecuador y Repsol. La fiesta del petróleo aún no ha acabado. Cambiar el curso de la historia es muy difícil. Entendemos
que debemos superar el modelo extractivista, que debemos conservar la naturaleza, pero hay una nueva orientación también del conservacionismo. O sea, muchas veces los países del norte exigen a nuestros países lo que ellos nunca hicieron, conservar su naturaleza. Pero para países pobres, para que sea sostenible esa conservación, debe rendir frutos claros para el mejoramiento del nivel de vida de nuestra gente. Declara que esperará hasta el 31 de diciembre para conseguir una compensación. El idealista Correa se ha convertido en el realista Correa. Esta fecha final es vista en Europa como un ultimátum. Rafael Correa no pone fácil el trabajo de sus enviados. Al contrario, arrinconados, han de redoblar sus esfuerzos. El apoyo institucional, mi compromiso de impulsarlo ya lo tienen. Lo que para nosotros, insisto, los que estamos en esto, frente al presidente, necesitamos es manifestaciones firmes de respaldo. Desde luego, como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, a mí me parece una iniciativa única y excepcional que merece el apoyo institucional en todos los ámbitos. Lo fundamental es tener esto no más tarde de mediados de diciembre, porque eso nos permitirá al presidente decirle, mira, ya no solamente es el municipio de Roma, es el Ayuntamiento de Madrid. Es fundamental el tema del respaldo institucional, porque eso sí se lo puede conseguir pronto. El rato que tenemos eso, se nos abren opciones ya frente al Ejecutivo. No te preocupes. ¿Aló, sí? San Francisco de Orellana es la principal ciudad a las afueras de Yasuní. Es una ciudad estratégica para las campañas a favor y en contra de las petroleras. El presidente ha citado a ambos bandos. Yolanda va a defender la iniciativa de Yasuní frente a sus oponentes. Tengo expectativas importantes, creo yo, porque es la primera vez que vamos a contar del proyecto en Amazonía. Hay que tener mucho cuidado de no crear expectativas porque a pesar de que nosotros tenemos mucha ilusión de que esto sí va a funcionar, no tenemos ninguna seguridad. Y si creamos expectativas que después se van a caer, sería muy riesgoso para todos, para los que estamos metidos acá, sobre todo para la población que vive una realidad donde permanentemente la politiquería crea muchas expectativas y la mayor parte de ellas son falsas o fracasadas. Así que vamos a medir qué pasa en el día. Al auditorio, no sé dónde está el auditorio. ¿Ahí es el municipio? Yolanda tiene motivos para estar preocupada. La oposición no ha perdido el tiempo desde que recibió la autorización del presidente. Es un recurso natural que nosotros tenemos, que está ubicado en una zona protegida. Nos toca hablar del proyecto ITT. En la producción temprana perforaríamos desde 3 plataformas. La plataforma 1, la plataforma 2 y la plataforma 3, como les decía, de la parte norte. Lo de Ixpingo quedaría para una segunda fase. Quiero insistir que en este momento yo y las otras 2 personas de este Consejo de Administración no podemos hacer ninguna oferta de que esto va a funcionar porque todavía no tenemos un socio que nos vaya a pagar por mantener el petróleo bajo tierra. Y cuando eso suceda, por supuesto, seremos los primeros en llegar para anunciarles que eso sí va a funcionar y empezar a trabajar entre todos en los programas de cómo vamos a poder desarrollar la Amazonía. Existe la posibilidad de que ese deseo no se dé, como ha manifestado la doctora Cacabatze. Entonces, es obligación del Petroecuador tener una alternativa. Entonces, es por eso que nosotros les hemos querido hacer saber de que en el evento de que no se dé esto, estamos trabajando. ¿Alguna otra persona le gustaría aprovechar y hacer una pregunta de ese expositor? Bueno, yo venía con la ilusión de escuchar una propuesta de dejar el petróleo de Yasuní en tierra, pero parece que nos hemos visto abocados a la presentación pública de la explotación
del IPP. Y hablaban los señores de Producción de Petroecuador de los ISOs. Aquí nos están hablando de los ISOs desde el inicio de la explotación petrolera. Pero lo único que hizo fue destruir la Amazonía. Eso es lo único que hizo y va a seguir haciendo. Es un territorio totalmente frágil, ¿no? Y la explotación petrolera va a terminar no solamente con el ecosistema, sino con la vida de las personas si se continúa con esta irresponsabilidad de no tomar en cuenta la salud de las personas que viven en esto. Muchas gracias. No puede haber dos propuestas, una de conservación y otra de explotación. Tiene que haber una sola si hay un sentido común, si hay un sentido humanitario, si hay un sentido verdaderamente de proteger a la zona de Yasuní, tiene que ser una. La CONAIE propone la única y verdadera es la protección del Yasuní como patrimonio de la humanidad. Va a haber resistencia. La CONAIE convocará una resistencia. Poco a poco veo que la garantía es política. Esto es, si el gobierno quisiera explotar el petróleo, va a tener una oposición como la que estamos viendo aquí. Tercer asalto, contrarreloj. Solo un mes antes de que terminara el ultimátum, los enviados del presidente llegan a Noruega. Noruega, una nación cuyo bienestar está basado en el petróleo, acaba de poner en marcha un programa global para salvar las selvas tropicales. La idea es la de luchar contra el calentamiento global, reduciendo la deforestación. Los fondos son considerables y Roque cree que hay posibilidades de conseguir financiación. Buenos días, he visto su foto en la prensa. Lo que nos tiene desesperados es el tiempo. En ciertas cosas se puede esperar, pero en la biodiversidad no. La biodiversidad no se detiene. Eso es así. Por eso defendemos este proyecto piloto. Por supuesto, como ustedes ya sabrán, estamos profundamente interesados en la protección de los bosques. El punto de partida en la cadena de pagos para que esos recursos petrolíferos no sean explotados no es el ángulo desde el que nosotros podamos mirar ese proyecto. Creemos que en ese contexto es bueno para ustedes el saber que el programa de Amazonas que realizamos junto a Brasil recibe una importante cantidad de dinero y animamos a que Ecuador se incorpore a este programa. Nosotros facilitaremos los contactos, por lo que ustedes tienen muchas posibilidades de incorporarse a él. Eso es lo que nosotros podemos ofrecer. Yo salgo más bien decepcionado, yo no salgo contento. Podemos dejar las bases ahí sentadas, mantener algún contacto formal, pero yo no le veo. Lo que tenemos que hacer es conseguir hacer el proyecto original como está previsto. Yo sé que lo vamos a lograr. Tenemos que lucharlo. El argumento más importante para Noruega es que ellos sí son un país petrolero, que tienen también ese conflicto entre conservación y explotación petrolera. Y por supuesto, si apoyan al Ecuador en dejar el petróleo bajo el suelo, por beneficiar la conservación, tendrían que ser ellos coherentes en su política interna y hacer lo mismo a puertas adentro. Tras el fracaso de Oslo, Washington es la última posibilidad. Un soplo de esperanza aparece en la capital norteamericana. Obama acaba de ser elegido y promete involucrarse en la cuestión del cambio climático. Si nuestros hijos pudieran vivir y vieran el siglo que viene, ¿qué cambios verían? ¿Qué progresos habremos realizado? Nuestro reto es responder a esa llamada. Yolanda y Roque ponen sus esperanzas en el futuro en Estados Unidos, sobre todo ya que la idea de vender bonos de carbono para financiar el proyecto no ha tenido éxito en Europa.
hemos abandonado la idea del mercado de carbono para Europa, porque está altamente regulado y va a ser muy difícil que solo por este proyecto lo cambie. En cambio, en el caso norteamericano, que todavía no existe mercado de carbono, sí estamos más bien proponiendo una posibilidad de que países calificados como Yasuní tengan la posibilidad de colocar certificados de garantía directamente en el mercado de carbono norteamericano. También esperamos que Estados Unidos firme el protocolo de Kioto. Y si eso sucede, necesitarán muchos certificados. Y quizá necesitarán invertir mucho dinero en certificados como el de Yasuní. Perdonen la pregunta, Roque y Yolanda, pero ¿qué sucedería si esto no se pone en marcha? Estamos preocupados por Yasuní, por sus tribus y por la biodiversidad que hay allí. ¿Tienen ustedes un plan B? El plan B es extraer el petróleo. Esa es la realidad. Si una nación intenta desarrollar una idea diferente y esa idea no coincide con la comunidad internacional, habrá que volver a lo que hace todo el mundo. Si encuentras petróleo, lo extraes y lo utilizas. Cuarto asalto, colgando de un hilo. La iniciativa del campo ITT en Yasuní cuelga de un hilo. Roque y los demás miembros de la comisión han vuelto a Quito. Quieren seguir adelante. Están convencidos de que pueden tener éxito. Alemania y España van a enviar expertos, pero no está claro que será suficiente como para persuadir al presidente. Ecuador ha sido devastado por la crisis global. Las arcas del Estado están vacías. Y no es momento de romanticismos. Correa envía una fuerte señal a la industria petrolera. Creer que superar una economía extractivista es cerrar los campos petroleros, cerrar minería, es una idiotez demasiado grande. Perdóneme que hable con la frontalidad que hablamos los guayaquileños, ¿verdad? Que superar esa economía extractivista, utilizar esos recursos para desarrollar otros sectores, como turismo, agricultura, industria, servicios, conocimiento, etcétera, de tal forma que cada vez ese sector extractivista pierda peso relativo en economía total. Pero mientras tanto, y después incluso, cuando ya tengamos desarrollado otros sectores, tenemos que utilizar con la máxima eficiencia nuestros recursos naturales no renovables. No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. En Quito, Roque Sevilla aún espera ser recibido. No se rinde. Espera una oportunidad para convencer al presidente. Y puede ser que mañana nos reciba. Entonces, mi angustia es que... Si tú vas a tomar una decisión, opción A, conservar el Yasuní. Opción B, explotar el petróleo. Comparemos A con B y veamos cuál es la mejor. Yo diría que por la personalidad misma del presidente debemos entrar a esa parte, a explicar el plan A, rescatando su voluntad de romper los esquemas. Exacto. De hacer cosas revolucionarias. O sea, fuera de la caja. Nosotros estamos convencidos de que podemos lograr el apoyo por ser revolucionario. Y eso es lo que eso es lo que le estamos planteando. Ya lo que planteamos básicamente son esas 4 cosas de los alemanes que teníamos en la pizarra, explicarles si ellos quieren cifras, le encantan las cifras, se va a poner a cuestionar 20 veces las cosas. Cuando él pregunta mucho, no es que estén en desacuerdo, sino que te provoca para ver cuán consistente es la cosa. Esa es la lógica con la que funciona. Si no muestra interés, estamos mal. Bueno, fue una batalla dura en el sentido de que había vencido ya el plazo del decreto ejecutivo para que nosotros obtengamos como comisión del ITT los resultados económicos que esperaba el gobierno y evidentemente no los habíamos obtenido.
Y por el otro lado estaba el interés del Ministerio de Energía de explotar los campos petroleros. Y entonces había una batalla silenciosa entre los que queríamos continuar con este esfuerzo extraordinario, diferente, innovador, y los que querían hacerlo de siempre, que era simplemente explotar el petróleo, porque ahí está la riqueza. Pero nosotros estamos dando mucho más valor a los otros elementos. Y esto demanda un cambio en la cabeza de cada uno de nosotros. Y esa fue la batalla. La batalla se libra a puerta cerrada en el Palacio Presidencial entre Roque y el presidente. Sí hubo un momento de desazón, ¿no? De desaliento, pero sin embargo está el entusiasmo de ese equipo que nos dice, démonos otra oportunidad, presidente, porque esto tiene un potencial enorme. Y en verdad yo también creo en eso, que hemos sido insólitamente flexibles en esto y hemos alargado los plazos, etc. Entonces tenemos esperanza de que la iniciativa tenga éxito. La iniciativa vuelve a empezar. Los expertos prometidos acuden a unirse al equipo de Roque. El objetivo está claro, proponer un plan creíble y conseguir un primer pago. El problema es la cantidad de la compensación. Nosotros tenemos un mandato del gobierno. Y el mandato del gobierno nos dice más o menos lo siguiente. O explotamos el petróleo, o ustedes busquen una compensación equivalente. Equivalente. Ese es el problema. Entonces, mientras por el un lado nos dicen el mercado europeo no les acepta la propuesta porque no cumple las normas de la caja, del otro lado nos dicen, si ustedes quieren eso, está muy bien, pero denme el valor equivalente. La cuestión es esa, es decir, es saber cómo es de realista la iniciativa. Creo que donde deben esforzarse es en convencer al gobierno de que esto debe continuar a pesar de todo, porque el mundo está cambiando. El mundo está cambiando y por eso el gobierno necesita estar interesado y deseoso de ese cambio. Y si el gobierno no quiere cambiar esto, no podrá realizarse. Eso tiene que estar claro de que no está clara la posición del gobierno, porque hay dos movimientos ahí adentro. Uno de la gente que nos respalda a nosotros y otro que son los petroleros que quieren sacar petróleo. Yo en el poco tiempo, en estos últimos meses que he estado dentro de la iniciativa, me ha parecido todo un poco como acelerado. Es decir, cuando me lo refirieron al inicio fue, si para este momento no tenemos el dinero, lo abandonamos y empezamos a explotar. No sé cómo es de inteligente, diplomáticamente y políticamente, plantear esto ante unos gobiernos que se supone que van a invertir. Y cómo es de inteligente, digamos, fijar una cuantía tan elevada, en mi opinión. Gracias, Mercedes. Roque. A ver, a mí me encanta lo que ha sucedido hasta este momento porque yo esperaba exactamente la reacción que acaba de haber en este momento. Una de las preguntas que ustedes dicen, por Dios, señores, sean realistas. Sean realistas. Y eso es correcto, pues esto es lo que yo mismo estoy pensando. Yo mismo estoy pensando que lo más fácil sería para todos nosotros ser realistas. Yo sé que siempre hay una opción B, una opción C, una opción D, pero estamos trabajando la opción A. Lo que les quiero decir es, supongamos que ya hemos elaborado el superdocumento con todo el esfuerzo mental de todos ustedes. Está elaborado el documento y vamos a Europa y nos dicen, ¿saben qué? No, esa cantidad ni hablar. ¿Cuál es la razón? ¿No es cierto? Lo que puedo añadir una pequeña... Claro que sí, Olga. Los europeos, yo soy europea, son verdes de corazón. Se nos ve mucho el pellejo del tema de la recompensa económica. Entonces esto, con la agravante de la crisis económica que hay en Europa, que se están abrochando el cinturón y toda la cuestión, pues el discurso clave no es alrededor de la recompensa económica. Si queremos conquistar a la comunidad internacional, lo primero que tenemos que hacer es, primero, conquistar a nuestro propio gobierno, seriamente en nuestras tesis. Y segundo, lanzarnos a un modelo innovador que sea rompedor y que sea romántico, entre comillas. Somos PET y esto es un modelo, y arrastrar y tener el valor de tener un liderazgo y todo el mundo detrás nuestro. Se puede hacer, ¿por qué no? La coyuntura es favorable, la económica financiera no.
Pero la coyuntura ideológica en este momento es pro-PED, porque el primer mundo se ha dado cuenta que necesita los PED. Gracias. Muy bien. Aprovechemos eso. Lindo terminar con esa frase de Olga. ¿Qué quiere decir compensación? Podría sonar como chantaje, por eso pienso yo que esa era la parte débil. Y eso es lo que nosotros hemos trabajado en estos últimos 8 meses. Cómo diseñar la propuesta para que quien la escuche esté oyendo una propuesta de responsabilidades compartidas y no donde el Ecuador dice yo no hago nada más que dejar ahí el petróleo y ustedes denme la plata. Para mostrar la fuerza de este compromiso, Ecuador acepta que la compensación sea solo del 50% del precio del petróleo, es decir, 3.500 millones de dólares. En abril de 2009 es reelegido presidente en la primera vuelta. Algo que nunca había sucedido en esta joven democracia. Su discurso de investidura agrega esperanza al equipo de Yasuní. Es en este sentido de justicia, soberanía y creatividad en donde se marcan iniciativas de este gobierno como el proyecto Yasuní ITT, por el cual seguimos apostando y con el cual pretendemos sentar un precedente que puede cambiar la historia. Quinto asalto, segunda oportunidad. Roque y su equipo llegan en junio a Londres. Con el apoyo del príncipe Carlos, están seguros de que tienen muchas posibilidades. Yes. Ajá. Este rato que íbamos a la reunión del Parlamento nos acaban de cancelar porque parece que este momento van a nombrar el nuevo speaker. Entonces hay una serie de reuniones de consulta entre los partidos y eso hace que los parlamentarios no estén disponibles. Nos acaba de cancelar la cita. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, welcome to... Gran Bretaña tendrá que esperar. Es fundamental no perder la reunión con los alemanes. Gracias, profesor. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Los expertos han completado su misión y los ecuatorianos esperan el veredicto. El éxito futuro del proyecto depende de él. Für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die sich so sehr für dieses Projekt einsetzen. Solo que nos dejan para mañana, pero creo que mañana es el último día. Hoy es el último día. No. De ellos mañana, hoy es el último día. Fatal, ¿no? Nunca se puede tener la certeza de que a qué horas terminan los procesos de votación. Ya nos llamen y vamos para el Congreso. ¡Vamos! Estoy encantado por habernos reunido de nuevo para hablar de la iniciativa del ITT de Yasuní y porque el ministro de Asuntos Exteriores haya venido para la ocasión. Buscamos promover una sociedad respetuosa de la naturaleza. Este petróleo es prácticamente equivalente al consumo mundial durante 10 días de combustibles fósiles. Y creo que el esfuerzo que podemos realizar planetariamente para evitar estos niveles de contaminación, sin duda van a provocar unos beneficios globales.
Ya tenemos los resultados de los primeros estudios. Aún no puedo ser muy preciso, pero quiero comunicarles que todos los miembros del Bundestag han aprobado la idea y que apoyaremos el proyecto. Si no he entendido mal, Ecuador financiaría el 50% de los ingresos netos y está preparado para hacerlo. Y la comunidad internacional financiaría el 50% restante. Creo que es un plan bueno y sencillo, del que podemos hablar a nivel mundial. Nosotros estamos de acuerdo y seremos sus socios. Und dann sind wir Partner und dann machen wir das auch. Por vez primera, Roque siente que su sueño puede hacerse realidad. El asunto empieza a moverse con rapidez. El ministro alemán de Cooperación está dispuesto a recibirlos. En el coche, camino del ministerio, revisan los últimos detalles del plan de financiación terminado la noche anterior. Aquí tengo año por año, país por país. O sea, Estados Unidos entre 100 y 200, más o menos. Seguido por Japón entre 50 y 70. Y así van bajando, porque ya cada uno, el siguiente es Francia, Inglaterra 22 a 33. ¿Cuánto tiene Australia? 2.1. Está perfecto. Y el siguiente es Holanda, 1.8. Y Bélgica con 1.1. Yo tengo media hora escuchando y no entiendo. No entiendes nada. Tienes que haber seguido un curso de filosofía budista. Sí. El ministro alemán, que el año anterior había juzgado con dureza el proyecto, les ofrece 500 millones de euros, una cantidad mucho mayor de la que Roque y Carlos esperaban. Con un socio como Alemania, Ecuador es creíble y el apoyo económico es como una bola de nieve. España concede 200 millones, Bélgica 110. Suecia y Francia dicen que contribuirán, pero no dan un euro. Puede ser un modelo a utilizar en todo el mundo, o al menos en muchos otros países. Nuestro interés no está solo en Ecuador, sino en todo el planeta. Es una gran idea de Ecuador. Formar un grupo de países en desarrollo que no explotarán sus recursos para proteger la biodiversidad. Si eso lo acepta la comunidad internacional, sería el mayor ahorro de carbono habido hasta la actualidad. Tras haberse mantenido en segunda línea, el presidente toma ahora la iniciativa en un almuerzo con los medios unas semanas antes de Copenhague. Sino que puede ser el fin mismo de la producción, conservar nuestro planeta, nuestra naturaleza para futuras generaciones. Yo sí creo que los países desarrollados tienen una gran deuda con los países generadores de medio ambiente, más aún cuando la mayoría de esos países desarrollados depredaron su medio ambiente para tener los niveles de vida que mantienen actualmente y dependen del capital natural, del capital ambiental de los países, en este caso de la cuenca amazónica, para poder subsistir. Solo falta un último paso para que la iniciativa ITT Yasuní se convierta en realidad. La creación de una fundación que controle las contribuciones económicas. Esta última etapa se realiza en Copenhague. Ahora han de deliberar. Así es. Es triste decir que si los resultados de Copenhague son malos, más éxito puede tener Yasuní, porque es algo concreto que puede tener resultados muy buenos en el corto plazo. Pero no debería ser esa la ecuación. La ecuación debería ser que Copenhague tenga éxito y que Yasuní tenga éxito. Entre tanto estancamiento, el proyecto ecuatoriano avanza. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está de acuerdo en dirigir la fundación. El equipo Yasuní consigue una gran victoria en Copenhague. 3 años antes, nadie se lo había tomado en serio.
Yo tengo la seguridad de que esto va a salir adelante. Estoy convencido de que va a salir adelante. Porque es un proyecto que llega en el momento preciso, que soluciona problemas de fondo y que sobre todo tiene un poder ético detrás. Hay que dejar un espacio al lado de Fande para la administradora de... Es muy apropiado que el establecimiento de la fundación se anuncie en el capítulo 15. Es un día histórico en el que podemos decir que el UNDP va a trabajar junto a Ecuador cuando otros han dicho que era imposible. Pero con los buenos deseos de los países preparados a contribuir en el proyecto y con la determinación de Ecuador de cuidar de la biosfera y su preocupación por las tribus indígenas, tendremos espléndidos resultados. Con sus avances y retrocesos, con sus contradicciones, Ecuador está abriendo una nueva ruta. Si tiene éxito, si esta idea, tan sencilla como difícil de llevar a cabo, se realiza, Ecuador será el pionero que lidere el planeta hacia una era sin petróleo. Un mes más tarde, debido a las desavenencias habidas entre el presidente Correa y el equipo de Roque Sevilla por la creación de la fundación, un nuevo equipo se hace cargo del proyecto. Más que nunca, el éxito de la iniciativa depende de la presión de la opinión pública.